Hoy voy a hablarles de un libro de la Biblia muy interesante. Les recomiendo que se lo lean. Es el libro de el profeta Ezequiel. Haciendo un corto preámbulo de la historia judía, ellos casi todo el tiempo fueron nómadas, hasta épocas en que el rey David, después de muchas batallas y ya bien adulto, logra eliminar a todos sus enemigos, y es la primera vez que ellos se asientan. Entonces después vino Salomón, fue un tipo muy sabio, era hijo de David. Por primera vez construyen ya una ciudad a la que le dan por nombre Jerusalén. Yo me imagino que era de caña, de palo, sobre unos muros de piedra. Y con los años, pues Jerusalén fue atacada, fue destruida varias veces, y los judíos eran tomados prisioneros y eran llevados al reino de Babilonia, reino persa. Ezequiel era un profeta muy sabio, muy culto, muy preparado, y a diferencia de otros profetas, Ezequiel no hablaba mucho en parábolas ni en metáforas. Él decía las cosas como él las veía, y esto es importante destacarlo. Y dice así: sucedió en el año 5 de la deportación del rey Joaquín, que estando yo sentado a las orillas del río Quebar, levanté mi vista y tuve visiones de Dios. Venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio algo que parecía como bronce refulgente. Directamente está viendo un objeto, algo como esto. No, un chiste. Y vi la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, rectos, y la planta de su pie era como planta de pie de becerro, o sea, como un guardafango, como ese que tienen los tanques que cubre las llantas que están adentro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido, muy brillante. Con las alas se juntaban unos con los otros, acoplamiento. Y muy importante dice, y no se volvían cuando andaban. Esto lo repite varias veces, no se volvían cuando andaban. Quiere decir que no hacían esto, sino que hacían esto. Que cada uno andaba derecho hacia adelante o hacia un lado, a donde el espíritu les indicaba que anduvieran o que anduviesen. Bueno, describe sus caras. Tenían 4 caras, la una de águila, la otra de león, la otra de hombre, y así. Dice que su aspecto era como de carbón encendido, y del fuego salían relámpagos. Entonces él describe como que ellos brillaban y habían luces que recorrían alrededor de los cuerpos de estos seres. Entonces dice que corrían de un lado para otro como relámpagos. Por aquí hay electricidad metida. Y es muy importante que dice que de pronto él observa y se da cuenta que debajo de cada de los pies de estos seres habían ruedas. Así lo dice clarito, ruedas. Entonces dice que estas ruedas brillaban y emitían relámpagos. Estas ruedas iban a donde iban los seres. Si los seres se movían para un lado, la rueda estaban flotando, la rueda y especie de robot flotaban, y a donde iba el ser iba la rueda que estaba debajo. Y él se da cuenta en un momento determinado y lo describe, que la apariencia de esta rueda era de que habían ruedas dentro de ruedas. Sus aros eran altos y espantosos, y habían ruedas dentro de ruedas. Me está hablando de un sistema mecánico de ruedas. E insiste y dice que los seres no se volvían cuando andaban, y
porque se movían hacia sus 4 lados sin curvar, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor. Y dice: cuando los seres vivientes se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban junto con ellos, y cuando ellos andaban, las ruedas andaban junto con ellos, y cuando ellos se detenían, las ruedas también se detenían junto con ellos. Léelo. Y sobre sus cabezas había una burbuja como de cristal maravilloso. Me imagino clarito la cabina de la nave. Y oí el sonido de sus alas como el sonido de una gran muchedumbre. Y describe y dice: dentro de la burbuja de cristal había un trono, y en el trono vi a alguien con apariencia de un hombre, sentado en el trono y vestido de lino. Cuando se posaban, bajaban sus alas. Bueno, no te voy a cansar, léete el libro de Ezequiel, es muy interesante, es muy bueno. Luego de esto, este piloto cosmonauta, el que estuviera ahí, le habló a Ezequiel y le dijo: ponte sobre tus pies, que voy a hablar contigo. Y bueno, Ezequiel evidentemente fue abducido por estos seres. Él cuenta que lo agarraban de las orejas y lo elevaban y lo llevaban hasta Jerusalén. Él estaba muy lejos de Jerusalén. Lo llevaban hasta el templo de Jerusalén. Allá lo llevaron dentro del templo. Él describe que le mostraron dentro del templo las abominaciones que hacían las personas que estaban ocupando Jerusalén, que bueno, me consta y nos consta en la historia que los imperios persas eran muy desarrollados, lo fueron desde muchos años, eran muy estudiosos, científicos, todas estas culturas. Y léete tú la descripción. Yo lo que veo, los ídolos que dice que estaban adentro, a mí me parecen que eran esqueletos de dinosaurios y mapas, objetos de estudio y cosas así que evidentemente a este señor no le convenían. Te explico por qué. No le convenían, él los llamaba abominaciones, pero porque esta gente estaba investigando la verdad. Yo no creo que hayan sido adoraciones, yo creo que eran, ¿qué tendrían ahí? Globos terráqueos, telescopios. Las culturas persas y árabes desde hace mucho tiempo tenían ya telescopios y podían ver a grandes distancias a los enemigos, y ellos tenían una matemática súper desarrollada. Y a mí me parece que a este señor no le interesaba este tipo de personas, a él le interesaba tener esclavos inocentes, que no se preguntaran nada y que trabajaran para él, porque bueno, sabemos que aquí hubo colonización, posiblemente mucho antes de que existieran los humanos, por esos que les dicen los Anunnakis o sumerios, que son los más antiguos registros de civilización que nosotros tenemos. Por ejemplo, las pirámides de Egipto no las construyeron los egipcios. Esas pirámides fueron construidas por los sumerios y no eran llenas de dibujitos ni talladas ni nada de eso. Esas pirámides en su forma original eran de piedra pulida. En esa piedra te podías ver como un espejo, no habían motivos ni habían decoraciones ni nada. Eso lo hicieron mucho después
Ya los faraones y sus civilizaciones llegaron y empezaron a tallar todo y a poner esculturas y a decorar esas pirámides, porque las ocuparon muchos años después de los sumerios. De hecho, las excavaciones en Egipto se han dado cuenta de que hay muchas civilizaciones y hay mucho debajo de ellas. Luego de esto, Ezequiel, en una de sus visiones o abducciones, ¿cómo se da la palabra? No sé, le hacen comer, estos seres le dan un rollo para que él se coma. Él dice que estaba escrito por detrás y por delante, era un rollo de papiro que le hacen comer y que a él le supo dulce cuando se lo comió. Y luego de eso él estuvo, creo que fueron 130 días mudo, que no hablaba, no podía hablar, y le dijeron: vas a estar sin hablar todo este tiempo y después vas a volver a hablar. Luego de eso, él describe esto. Se los voy a leer textualmente. Ezequiel 8:2. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, con aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, o sea, por aquí, por las orejas. Me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios hasta la ciudad de Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos a Jehová. Y allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo cuando estaba sentado en el río Quebar. La imagen del celo, directamente, si sigues leyendo un poco más adelante, es la imagen del sol. Entonces, esta imagen siempre le provocó mucho celo a Jehová. Debe ser porque el sol es nuestra planta de energía nuclear, es la fuente de energía de la vida. Y esto no le interesa, creo, a este señor que los hombres conozcan. Y sigue la historia y él relata que lo llevan a otra habitación muy grande en el templo de Jerusalén, y dice que ve todo tipo de imágenes de reptiles gigantes. Evidentemente lo que vio fueron esqueletos de dinosaurios, y evidentemente estos tipos estaban estudiando a los dinosaurios y estudiando al sol. Era muy sanguinario. Aquí te leo textualmente, bueno, te hago un preámbulo. Le dice en una visión que Ezequiel tiene, dice que él ve que se aparece delante de él y de la gloria de Jehová. Se aparece una figura con aspecto de hombre, vestido de lino muy fino blanco, con la cintura ceñida, y que en la cintura tenía algo como un tintero, ¿ya? Y entonces este Dios le empieza a dar instrucciones y dice textualmente: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, a niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese la señal de mi gloria, no lo tocaréis. Así dice, que maten hasta los niños. Los profetas, todos, eran macrobióticos, vegetarianos, veganos, o sea, los manes no comían carne, ni Jeremías, ni Daniel, Ezequiel menos. Entonces él se cabreaba y se encojonaba con los israelitas mismos, con su misma gente, porque hacían estas cosas. Y entonces en uno de sus premeditados castigos, iracundos castigos, él le dice a Ezequiel que va a hacer que haya escasez y pudredumbre en la tierra, y que va a hacer que los israelitas cocinen su comida con estiércol humano. Y entonces Ezequiel se queda pasmado y le dice: por Dios, yo en mi vida, desde mi juventud hasta la fecha, nunca he comido animal muerto, ni despedazado, ni carne, ni nada de eso. Peor cocinar mis alimentos con... Entonces él le dice: bueno, solo a ti te voy a permitir que cocines la comida con estiércol de las vacas. El libro de Ezequiel no es tan largo, te va a encantar desde
que empieces a leer la primera palabra. Así que mejor te lo dejo de tarea a lo cortico.